Bueno, buenas tardes a todos. Saben que para el privilegio, creo que es para nosotros, lo estuvimos hablando, estar acá. Y por ahí los que más saben de la pregunta que nos hicieron, o por lo menos del título del panel, son ellos, que están en escala nacional, yo soy más de cabotaje. Y voy a empezar por ahí con una anécdota. Primero una personal, que no se las conté, pero que me estaba sintiendo ahora como me senté acá, que cuando fui asesor CREA, al segundo año se acerca un miembro que había sido vocal, me dice, ¿y cómo estás? Y le digo, estoy un poco nervioso, van 2 años. Me dice, bueno, el día que no te pongas nervioso, andate. Bueno, digo, ustedes saben que el CREA Valeria no tenía esas características. Y estoy nervioso. Y después que también cuando empezamos a charlar, Juan no sé dónde venía, Ricky también lo vi ayer y hoy nos volvimos a juntar, es que era revivir un déjà vu de hace 9 años, cuando Juan ya estaba en la comisión ejecutiva, había sido vocal, y después de Juan fui vocal yo, me invitaron también a la comisión ejecutiva, y era y estábamos ahí en una sala que ahora la demolieron, no existe más, que no tenía ventanas en ACREA, porque de depósito había pasado a ser el área de I+D. Y el área de I+D, como ustedes saben, siempre vamos armando el avión en vuelo. No hablábamos de integración en la comunidad, hablábamos de nodos. Y eran unas discusiones que, no sé, se hacía humo, y era calurosa en verano, fría en invierno, esa salita. Y la verdad que soñábamos con que los decisores políticos algún día, en un futuro, llamaran a CREA para consultar. Entonces, desde ese punto de vista no vale la pena planificar, porque por ahí tenemos la suerte de que, sobre todo a escala nacional y sobre las decisiones importantes, no nos llaman porque se han formado en el movimiento CREA. Y quizás, como todo, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y no mantenerse las personas, sino mantenerse las instituciones. La única manera de trascender. Las personas no, es muy difícil permanecer, porque de hecho la mayoría, supongo que todos nos vamos a morir un día, así que la única manera de trascender es a través de las ideas y las instituciones. Así que ese era un poco más allá de ponerme a hablar de la agroindustria y demás, que ellos saben mucho más, me parecía que estaba bueno compartir que las cosas no pasan por casualidad y que, digamos, y también sé que el afecto a veces ciego por lo de Perejil y qué sé yo, somos personas comunes que hemos estado en una institución que hace cosas importantes y no tenemos ninguna capacidad extraordinaria. Eso es lo que me parece que es rescatable, más allá del desafío y las oportunidades que después podemos llegar a compartir. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por haber tenido la oportunidad, por haberme dado a mí la oportunidad y la posibilidad de haber tenido distintos desafíos. Yo me conocen, soy un productor de la ULASH, ya tenemos un campo familiar que hacemos agricultura, y si yo me hubiera quedado solo con eso y en casa no me hubieran a lo mejor planteado inquietudes y desafíos y ambiciones, digamos, de crecimiento personal, me hubiera quedado yendo y viniendo, tratando de producir más soja, más trigo, más maíz, y a lo mejor ganando mucho más plata que ahora, pero bueno, creo que de eso se trata, de tratar de, como decían hoy a la mañana, cada uno en lo que está, tratar de saltar todos los años una vara un poquito más alta. Así que bueno, muchas gracias. Qué guacho. A ver, Ricky, dejalo yo. Voy yo. Me cagó, digamos. Tenía que hablar 15 minutos, habló 5, la clavó al ángulo, y ahora, ¿qué hacemos? Un clásico del señor, digamos, ¿no? Primero, re contento de estar acá. Sí, muchas gracias por la invitación. Hubiese venido, aunque sea caminando, no solo por la zona, sino porque después tengo un par de pedidos para hacerles, sino también para compartir un espacio con ellos, que por más que nos vemos cada tanto, la verdad que tenemos temas mucho más aburridos y operacionales de todos los días para hacer. A ver, las oportunidades y las necesidades que vemos. A ver, yo soy un eterno optimista de
de la agroindustria y un eterno optimista de las cosas que podemos hacer. La verdad que la oportunidad que tenemos hoy, en agosto del 2018, mirando para adelante, son espectaculares. Soy mucho más optimista que antes con muchas de las cosas que podemos hacer. Antes me tocaba, de alguna manera, medirlas, ponerle números, ponerlas de distinta manera, a ver si las podíamos entender. Y hoy me toca otro rol, digamos, ¿no? Que en mi rol actual de hoy no tiene mucho que ver con el futuro y qué sé yo, porque soy regulador. Pasé de ser, en diciembre del año pasado, de ser el encargado de la granja a ser el milico de la granja. Y es distinto, es muy distinto. ¿Sí? Es muy distinto pensar una política pública a tener que pensar en fiscalizar, en controlar, en hacer que hagan las cosas bien, en un montón de cosas que hoy me tocan. Pero yo vivo la oportunidad todos los días, cada vez que me levanto, digamos. Yo personalmente tengo una oportunidad enorme que tiene que ver con transformar realidades. Y ustedes también la tienen, desde otros roles y otros lugares. Para mí, cuando la pregunta es de oportunidad, yo te pregunto en qué plazo. ¿Sí? Porque hay oportunidades para hoy, oportunidades para mañana, oportunidades para pasado y oportunidades para el 2030. Cuando uno se para en el rol de consultor, ¿sí? Y eso ¿sí? Que también lo he hecho, las oportunidades al 2030 y vos pateás la pelota para adelante. Total, las oportunidades, nadie te va a preguntar de vuelta cómo era. Pero las oportunidades están ahí. 2030 necesitamos entre 70 y 80% más de producción de biomasa para alimentos en el mundo. 60 o al menos el 60% de la población del mundo va a ser de clase media, así como nosotros. Sí, que va a tener demandas de calidades y de necesidades completamente distintas, donde por todos los riesgos que andan dando vueltas, todos vamos a querer comprar seguridad, especialmente en la alimentación, pero nadie va a querer decir que compra seguridad. Porque el que compra seguridad es porque tiene una inseguridad, si no, no la necesitas comprar. Entonces, procesos de trazabilidad, de transparencia, de denominación de origen, de saber perfectamente de dónde viene lo que hacemos, van a ser necesarias, cosas que hoy no son necesarias para nosotros. 2030. ¿Sí? Un poco más cerquita, ¿dónde creo que hay una oportunidad? Creo que hay una oportunidad enorme en la proteína animal, de cualquier tipo y factor, de calidad. Creo que hay una oportunidad enorme en ser proveedor de esa proteína animal a los consumidores locales y globales, con parámetros de calidad que sean diferentes y que le pongamos a las cosas que hacemos la misma pasión que le ponemos a nuestros hobbies, la misma pasión que le ponemos a los deportes que hacemos, la misma pasión que le ponemos a nuestros proyectos más cuidados que todos, que son nuestros hijos. Y eso se transfiere y eso se hace. Y eso lo tiene que hacer cada uno de ustedes y cada uno de los que trabaja con ustedes. Con lo cual en el e-commerce veo oportunidades distintas. Hoy veo una oportunidad enorme en eso. Por ejemplo, la Argentina en esto también está cambiando. Hay cosas que no nos gustan, pero hay un montón de cosas que nos gustan. ¿Alguien sabe qué es Exportafácil? Levante la mano, ¿alguien sabe? ¿Ustedes? Sí. Uno. Ya. No te voy a preguntar, porque está lejos, pero Exportafácil es algo que hoy se pueden exportar hasta 300 kilos de cualquier lugar con la Argentina con una forma mucho más simple y rápida. Entonces es el camino para el e-commerce y cualquiera lo puede hacer. Y hay cosas que antes parecían imposibles, pero hoy empiezan a ser posibles y más fáciles. Lo que tenemos es que sacarnos el paradigma de la cabeza de no se podía, ver qué puedo hacer para poder hacerlo. Otra oportunidad enorme que veo es en la innovación institucional. Todos buscamos la innovación tecnológica, lo nuevo, pero no paramos un segundo a pensar cómo hacemos mejor las cosas con los otros. Y eso yo le llamo la innovación institucional. Tratamos de resolver un problema
¿sí? Y siempre, una vez que lo resolvemos, nunca nos repreguntamos a ver si lo podríamos resolver de una manera mejor con otros. Y después me paso a las oportunidades que veo para ustedes ahora, ya, mañana a la mañana, o sea, del 2030 hasta ahora. Para mí hay una oportunidad enorme hoy de hacer las cosas bien. Hay una oportunidad enorme de trascender por hacer las cosas bien. De trascender por mostrar una forma de hacer las cosas. De que no nos dé la vergüenza hacer las cosas bien. Cosas que pasaron como en el Senado ayer, digamos, ¿no? Que había una discusión que fue durísima en la Argentina. Pero también lo que hizo es despertó actividades y personas. Claramente yo tengo una posición y me quedé tan amargado hace 2 meses con lo de diputados que cambié mi actitud frente a un montón de cosas. Porque yo no quería esa Argentina y la verdad que me llevó a hacer cosas también que nunca pensé que iba a hacer. Pero uno ante un contexto que cambia, uno puede enojarse, echarle la culpa a otro o hacer cosas distintas. Para mí en eso hay una oportunidad de hacer las cosas bien que pocas veces, o desde que yo tengo oportunidad de decidir, pocas veces coincidieron tantas cosas y tantas circunstancias para poder elegir en hacer las cosas bien. Y la otra oportunidad que veo tiene que ver con también una oportunidad bastante única, que es la de poder atraer a los jóvenes a nuestras empresas. La agricultura a nivel global es la actividad económica que tiene menores niveles de digitalización. Y cuando además de la agricultura le pones al Estado en la agricultura, imagínense, digamos, ¿no? Pero la agricultura tiene eso. Y tiene eso que va a cambiar en los próximos 3 a 5 años. Con lo cual es el momento justamente para eso. Y la atractividad de nuestras empresas hoy está dada por los proyectos, hoy está dada por los niveles de innovación, hoy está dada por los niveles de estabilidad. Y justamente es la primera vez en muchísimo tiempo que la atractividad de nuestras empresas no está dada solamente por su patrimonio, sino que están mucho más atractivas por sus flujos futuros. Y por último, de las oportunidades las puede describir cualquiera, pero una oportunidad realmente vale la pena cuando se transforma en realidad. Una oportunidad que no se transforma en realidad es una expectativa no cumplida, o de ustedes, o de su cabeza, o de los que trabajan con ustedes. Con lo cual, mi comentario con respecto a esto es: no busquen las oportunidades por las oportunidades en sí, sino qué oportunidades entran dentro de su área de control para transformarlas en realidad, las de mañana, las de pasado, las del 2020, las del 2025 y las 2030. Y dedíquenle tiempo a las oportunidades y a buscarlas y a juntarse con otros para pensar qué futuro quieren en esos periodos de tiempo. Por eso, si tengo que decir cuál es la oportunidad más grande que tienen hoy, Zona Centro, atraer a los jóvenes a sus empresas. Familiares, no familiares, para mí es la oportunidad más grande como empresario que tienen. Del lado de las necesidades, tengo una lista que parece más larga que la lista del supermercado cuando va solo los fines de semana, digamos, ¿no? Pero la necesidad más grande que tenemos es de república, no de democracia. De república. Y la república tiene que ver mucho más cuando nos planteamos las cosas desde nuestras obligaciones que de nuestros derechos. Hablamos muchísimo de democracia y muy poco de república. Hablamos mucho de votaciones y no mucho de cómo se construyen las repúblicas. La otra necesidad que me toca todos los días por la institución en la cual estoy, y en lo personal les cuento que sigo haciendo el mejor laburo que hice en mi vida.
pero por lejos, por lejos, lejos, lejos. Con la energía que me levanto a transformar la realidad que me toca, no la tuve nunca. Miren que me gustan las cosas, y soy curioso, apasionado, calentón, todas esas cosas. Pero el desafío de transformar la realidad que me toca es algo totalmente apasionante. Y la necesidad para compartir es la necesidad del cambio cultural. Es re lindo hablar de cambio cultural, pero hay que hacerlo todos los días. El cambio cultural es, yo quiero un cambio, pero aceptar que tengo que cambiar yo, no que tiene que cambiar otro. El cambio cultural es, cuando tengo un problema, no salir a buscar los culpables de ese problema, sino salir a buscar cómo miércoles hago para que no se vuelva a dar. El cambio cultural es tratar de resolver los problemas con otros, vivir en red. Los de CREA sabemos vivir en red. Sabemos vivir en red en muy poquitas cosas. Hay que vivir en red en muchas cosas más. En ese el cambio cultural arranca, y por eso decía, la oportunidad de la innovación institucional me implica un cambio cultural de cómo nos manejamos con otros, cómo buscamos soluciones con otros, en vez de buscar culpables en los otros. Y para mí ahí la vinculación pública-privada no pasa por un convenio entre la universidad de no sé quién, y no, pasa por las cosas chiquitas de todos los días. ¿Sí? Entender que la relación administrado-administrador, desde lo público, servidor público-privado, tiene que mejorar un montón de cosas en nuestros municipios, en nuestras oficinas locales de SENASA, en todos los lugares donde interactuamos con los otros. Y la otra, que para mí es una necesidad imperiosa, es la necesidad de liderazgo. Y la necesidad de liderazgo no es vayan para allá, sino la necesidad de liderazgo, de un liderazgo de servicios, de el hacer y ser feliz haciendo que los otros hagan. Y ser feliz en hacer que los otros hagan cosas que ni siquiera pensaban que podían hacer. Y eso es una necesidad, y todos la tienen a mano, no es poner un cohete en la luna. Es laburar del detalle más chiquitito de todos los días, cómo hago mejor a la persona que tengo al lado. Para que haga mejor no solo lo que tiene que hacer para mí, sino sobre todo lo que tiene que hacer para él. Y en ese sentido, creo que el saber también genera una obligación. En una Argentina en donde hoy por año hay 700.000 nuevas personas que entran en la población económicamente activa, donde un poquito alrededor del 3% tiene carrera de grado universitaria, tenemos un desafío gigante, pero gigante, que es generar empleo y felicidad para eso. Y eso no lo hacemos los funcionarios, eso lo hacen ustedes. Ese desafío es enorme. Imagínense 700.000 puestos de trabajo por año. Y ese desafío es de todos, porque lo que se pone en discusión de algún punto de vista con respecto a esto, y cuando le pones números para atrás y para adelante, es si la Argentina es viable o solamente es vivible desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y yo estoy convencido que la Argentina es vivible y es viable, pero depende muchísimo de qué hagamos con las cosas que hacemos en el corto plazo, no en el largo plazo. Cómo generamos empleo, cómo tratamos al otro, cómo sabemos restañar las heridas de discusiones que tenemos, cómo achicamos las brechas, cómo trabajamos desde ese punto de vista, entendiendo que nadie puede tener la casa más linda de Hiroshima, y nadie nos conviene tener la casa más linda de Hiroshima. El proveedor oficial de frases de Ricky es Fran, porque eso es lo que está en juego y eso es lo que tenemos que hacer. Pensar en el 2030 es re lindo, pero si no lo apropiamos y no lo hacemos la tarea de mañana, pasado y traspasado, esas cosas no van a pasar.
Con lo cual, todas las cuestiones que tienen que ver con esto de las oportunidades, desde mi mirada, no tienen que ver con la agenda de las 6 de la tarde en adelante, no tienen que ver con la agenda de los congresos, sino tiene que ver con la agenda de nosotros de todos los días. Nada más. 56, un minuto tarde. Volaste alto, Ricky. Pero para eso estás vos, para aterrizar. No, yo voy a aterrizar. Bueno, primero que nada les quería contar que Peña nos acaba de cambiar la bocha 10 minutos antes de entrar y nos cambió el tema, así que todo lo que estamos no está nada organizado ni programado, pero bueno, voy a tratar de transmitir mi visión, ¿no? Con Ricky compartimos todas las semanas, los miércoles a la mañana, de 8 a 12, como inamovible la reunión de gabinete. Somos parte del gabinete del Ministerio de Agricultura y eso nos da una visión que es lo que nos pedías un poco, Carlos, en el tema de qué necesidades, oportunidades, o cómo uno que estuvo 30 años de un lado, ahora que estoy 6 meses del otro, veo a los que siguieron ahí, que me parece que es interesante charlarlo. Hay 2 o 3 cosas que el gobierno definió muy claras y que se están generando y que tenemos que entenderlas. Una es la apertura de mercados. Hoy hay 500 productos abiertos en los últimos año y medio. ¿Qué nos pasa o qué vemos nosotros? Un enorme esfuerzo de la gente que está en mercados, en cosas, para abrirlo, y muchas veces una dicotomía que después no tenemos los productos para cubrir esos mercados. Está pasando en infinidad de oportunidades que no tenemos la suficiente cantidad o el know-how o muchas veces el volumen y el desafío. Hay gente que prefiere seguirlo vendiendo en un mercado más cómodo, en un mercado más interno. Para que se den una idea, el Día del Soltero en China es como el Black Friday de Estados Unidos, se gastan 50.000 millones de dólares. Es más de lo que exporta Argentina en productos agropecuarios durante un año. Estamos exportando más o menos 36.000. Cuando hablas de oportunidades, ¿no? Estamos hablando concretamente de oportunidades. Argentina todo lo que llevó a la hora y media lo había vendido. Porque ahora hay un hub en Shanghái que se puede llevar la mercadería ahí gratis cualquier exportador y desde ahí ¿cómo se llama? Alibaba lo reparte como un Amazon en Estados Unidos. Pero a la hora y media no teníamos más productos. Eso dura un día entero. Para dimensionar un poco dónde estamos parados, ¿no? Y el otro concepto que hizo un esfuerzo enorme el gobierno, y Ricky es el más expuesto en esto, es la desburocratización. A lo mejor nosotros vimos nada más que el DTA, pero se dieron de baja más de 1.500 reglamentaciones que construimos un país los últimos 70 años para que nada ingrese y se vaya lo que sobre. Y cambiar esa mentalidad cuesta muchísimo. Ahora, sí, bueno, pero el tema por ejemplo, de la importación de carne de Estados Unidos es una fábrica de impedir a Argentina. Y si no entendemos que tenemos que negociar parte que venga por parte que se vaya, porque todo el mundo está igual, todo el mundo es competitivo, todo el mundo quiere vender y todo el mundo quiere comprar. Pero nadie nos va a venir a comprar gratis, nos va a comprar si nosotros le compramos algo. Y en ese concepto de negociación muchas veces no hay que caer en el concepto básico primero. La apertura del mercado americano tiene una relevancia mucho mayor en el resto de los mercados que se van a abrir por eso, no tanto en cuanto vayamos a exportar a Estados Unidos. Lo mismo que Japón. El otro día llevar 300 kilos de carne a Japón es simbólico, pero es la apertura real del mercado japonés, que mientras sea Patagonia es muy chiquito. Cuando no sea Patagonia va a ser una aspiradora de carne a un valor que no sé, eso es otro 50% tema. más de la Hilton. Sí, pero bueno, así que un poco, cuando me planteaba las oportunidades, y voy a la primera, cuando hoy el Beto Galeano mostraba las curvas de soja, y faltó decir algo en esa curva. En los años 90 fue cuando los primeros chinos que vivían en sus granjas, que comían verdura y algo de proteína, que la mayoría eran insectos que agarraban a la noche o alguna rata que podían agarrar, o eso, pasan a una ciudad, pasan a ser urbanos y empiezan a comer pollo y cerdo. Y eso genera que en el año 90-91 China no importaba soja. Hoy importa 100 millones de toneladas de soja, 1/3 de la producción mundial de soja, China solo. Porque ese milagro que hicimos nosotros, hubo una contraparte que la compró. Si no hubiese estado China ahí,
no sé dónde hubiésemos estado y todos los negocios que hicimos y todo lo que nos fue, pero bueno. Y hoy estamos viviendo, Alberto me escuchó el otro día, hoy estamos viviendo, estuvimos en la mesa de carnes y planteándolo, estamos viviendo el mismo concepto con la carne. Esa misma población que en esa época pasó a cerdo y pollo, hoy logró un ingreso per cápita que le permite comer carne bovina. Y eso nos produce algo que todo analista que hoy proyecte, la verdad que vamos a esperar 10 años a ver qué pasa. Nadie lo sabe. Pero es una oportunidad que viene cruzada con otro tren, que no sabemos si va a ser un tren fantasma, el tren bala nuestro, o va a ser un tren real, que es el tema de la carne sintética. Y también hay que plantearlo. Y la verdad, ponernos a discutir hoy si va a estar o no va a estar, me parece que no. Pero sí tenemos que ver la oportunidad. Y desde el lado público, la oportunidad de la carne significa cómo achicar brechas. No me preocupa cómo vos vas a aprovechar, porque lo vas a aprovechar. El problema es no dejar afuera un montón de gente que también lo puede aprovechar. Para que por ahí muchas veces entiendan cómo tenemos que direccionar determinadas investigaciones o determinados recursos en conceptos que muchas veces no son los lógicos desde la mirada de un productor de punta, pero tienen mucho sentido cuando miramos lo que pasó con la cantidad de productores que perdimos en el proceso sojero. En el proceso sojero y en el desmanejo ganadero, ¿no? Porque fueron dos procesos a la par. Perdimos 12 millones de cabezas en un exterminio, porque haber cerrado los mercados en ese momento fue un exterminio de la ganadería, no fue una política. Pero bueno, son conceptos que los quiero plantear o tirar. Un segundo concepto que tenemos una oportunidad enorme hoy, el otro día estuvimos reunidos con la gente de la India, es todo el tema de legumbres de invierno. Pero también el Estado va a armar los protocolos para poder hacer las exportaciones, pero después va a ser el privado el que va a hacer el negocio. Tenemos que entenderlo así, ¿viste? Es un cambio enorme después de 70 años de cómo se van a generar los negocios a futuro. Ayer el ministro lo anunció, se lo venimos charlando hace unos días, hay una posibilidad de más de 2 millones de hectáreas, pasar todos los cultivos de servicio a cosechar legumbres de invierno. Y es un monto parecido a 1/3 de la producción de soja, para que se den una idea de los valores que estamos hablando. El otro tema es el forestal. Hoy estamos produciendo madera para 4 pasteras, y cada pastera, de los modelos pasteros que hoy Uruguay tiene 2 y ya está construyendo el tercero, sería la facturación del 10% de nuestra soja. O sea que hoy la industria forestal desarrollada en su magnitud que tendría que tener si no hubiésemos cometido los errores que cometimos estos años, estaríamos facturando un 40% de lo que facturamos en soja nada más que en madera, que hoy prácticamente no tenemos ingresos. ¿Para qué? Quiero visualizar. Ahora eso no significa que ya mañana vayamos a plantar árboles. Hay un enorme... Y menos en esta zona. Y menos en esta zona, no, pero bueno. Pero lo planteo porque también, si no nos embalamos en cosas que no pasan por ahí. Tenemos que generar las condiciones para que estas pasteras estén y para que este negocio se desarrolle como se tiene que desarrollar. Con respecto a las necesidades, y ahí es donde quiero ir un poco al foco. Por ejemplo, creo que uno de los grandes hitos que estamos viviendo son las mesas de competitividad. Hoy tenemos más de 30, Ricky, ¿no? 30 o 28, 30 mesas de competitividad, 22. Que están sentados todos los actores que tienen decisión y que pueden cambiar una realidad. Y la verdad que hay una dinámica muy interesante, y la más floja es la nuestra de los productores. Porque seguimos llorando, tardamos más o menos 3 o 4 reuniones para pasar del llanto a una propuesta. Y dentro de la propuesta que pasamos, la propuesta en el 80% de los casos no es viable. Porque, a ver, tenemos que entender cuál es el grado de acción que tiene el gobierno para poder generar un cambio. Lo ha hecho, por ejemplo, con los vitrenes en los forestales, lo ha hecho con la carne en un montón de cosas. Pero, por ejemplo, el otro día con la industria de cítricos dulces, el problema es la mano de obra. Eso no es un problema. Que la gente gane bien o gane un determinado valor no es un problema. El problema es que o no están tecnificados o no tienen, son otros los problemas. Y después de 40 o de 60 años de llorar una determinada condición, no estamos yendo a la velocidad que tendríamos que ir para generar o para aprovechar las oportunidades que nos están dando. Que las oportunidades no son un tema de precio, es un tema de apertura de mercados, es un tema de una política predecible y de generar esos mercados, y hay que conseguirlos. Con el tema de las cadenas pasa lo mismo, y yo tengo un ejemplo muy claro con la cadena del arroz. Proarroz en Entre Ríos generó la antítesis de lo que fue el IPCBA.
para hablarlo en criollo. Ellos tienen, manejados por productores, con un ingreso muy puntual, tienen una fundación que direcciona la investigación. Hoy el 60% del arroz brasilero es tecnología argentina, con regalías cobradas en Argentina y con un liderazgo tecnológico a nivel de arroz subtemplado a nivel mundial. Eso se logró porque claramente hubo una demanda privada que direccionó la investigación y el desarrollo en determinados materiales. Y es muy gracioso cuando uno ve, cuando las demandas vienen dispersas, lo difícil que es para un instituto de investigación, para el SENASA, poder, tamizar y ver por dónde pasan los desafíos. Ahora, cuando hay articulados de la parte privada una asociación que marque por dónde hay que ir, es muy fácil transitar desde la parte pública. Ha sobrevivido hasta los peores momentos, ese tipo de conceptos han sobrevivido. O sea, si hay algo que construir hacia adelante, son esos conceptos de asociaciones que nos permitan tener una línea clara de futuro. Otro de los temas que siempre planteamos y que tenemos que volver a replantearlo es qué le pedimos al gobierno. En la parte de carne el otro día volvimos a insistir con el tema del novillo pesado. No perdamos tiempo con esas cosas. A ver, si hay algo que tenemos que definir o que tenemos que plantear son las cosas que realmente el gobierno puede hacer y que otro no va a hacer. Yo les planteaba ese día las 3C. Pidamos conectividad para que la juventud pueda estar en el campo, que es muy difícil si no conseguirla. Pidamos caminos, que es el otro concepto que si no tenemos va a ser muy difícil la ruralidad. Y, de alguna manera, accesos a la energía. Son las tres cosas que hacen vivible y hacen, sustentable hacia el futuro una vida. Todo el resto se discute en otro plano. Y seguimos insistiendo en ir sobre caminos que cuando uno está en una situación como en este momento, que tiene que decidir entre hacer cloacas, hacer sistemas de habitación o subvencionar a una persona que tiene un novillo de 16, 17 mil pesos, que en los últimos 50 no es por ahí. Tenemos que entenderlo eso, porque en las decisiones esas cosas se pierde tiempo y se matan ideas cuando en esos nichos de oportunidad tenemos que ser muy concretos en qué pedir. Otro concepto que me gustaría charlarlo, fue una gran movida, por decirlo de alguna manera, al tema de retenciones. Y la verdad que el sector reaccionó muy bien. Ante una medida concreta de apoyo, la contramedida fue la siembra más importante de trigo de los últimos, esperemos que sea la mejor cosecha, tenemos que pasar octubre, pero recemos que sea la mejor cosecha. Pero esas son las señales que sirven. Y esas son las cosas que en una construcción colectiva mejoran. Ahora, bueno, tenemos que seguir con esas señales. Y la próxima señal es lo que hoy se plantea un poco, es cómo vamos a dar trabajo. El desafío del sector agropecuario es cómo va a generar desarrollo en el interior. Ya no facturación, sino desarrollo. Cómo vamos a arraigar ese interior con trabajo atractivo y de una tecnología que permite mantener a los jóvenes. Cuando hablamos de la limitante de la mano de obra, es un horror plantearlo así. Somos nosotros que no adaptamos los sistemas a la nueva generación. No es que la nueva generación no quiere estar en el campo. Es un tema de que lo que le estamos ofreciendo no es atractivo. Pero es un desafío nuestro, no es un desafío de... Y le quería plantear o esperar la oportunidad, en un momento, difícil que estamos pasando económico, tenemos una enorme oportunidad de trabajar en conjunto hoy las instituciones públicas con las privadas, mucho más que antes. Cuando las instituciones públicas estaban bien financiadas, eran nichos y cada uno hacía lo que quería, total tenía cubierta su desarrollo. Hoy hay una oportunidad muy grande en este drama que muchas veces se quiere plantear de financiación, en una oportunidad de apertura y de tratar de trabajar en conjunto. Desde INTA, desde SENASA, de un montón de lugares, hay que verlo esto como una oportunidad. Van a ver en los diarios en los próximos días que los presupuestos del año que viene para cumplir con estas metas y todo son tremendamente austeros, pero eso hay que verlo como una oportunidad. Lo digo desde el lado del productor y lo digo desde el otro lado también, porque eso va a generar ruptura de un montón de tabiques que nos va a permitir interactuar mucho más de lo que estamos interactuando eso. Pero también hay que tener la proactividad de ir, ¿no? Desde el lado nuestro. Después un comentario que les quería plantear, que no sé después si en las preguntas va a salir.
Nos tocó como INTA en abril, en abril o en mayo, no, en mayo, organizar lo que significó el Marx G20, que eran los institutos técnicos de los países que generan el G20, organizar la agenda de los ministros de ahora, que pasó hace una semana, ¿no? Una semana. Sí, tan rápido que... Y ahí generamos relaciones, generamos vínculos con países que la verdad que están en otro plano. Y cuando vienen los ministros, esos vínculos nos generaron una confianza distinta. Entonces tuvimos interacción. Y me quedé muy sorprendido, se lo comentaba Francisco hoy y lo planteo. El ministro de Estados Unidos es productor agropecuario de Wisconsin. La ministra alemana es productora agropecuaria vitivinícola de una zona de Renania, no sé dónde. El ministro de Canadá es productor de semilla de papa en una isla cerca de Quebec. Y la holandesa también, la ministra holandesa también era productora. Se lo tiro como señal. Y la verdad, el chino era imposible comunicarse, no sé qué era. Al japonés no se le entendía nada. Era chino. ¿Y qué bueno queda de los que estaban ahí? El jamaiquino. El jamaiquino, que era un personaje, un vago. Sí, sí. Hay de todo en la vida. Hay de todo en la vida. ¿Sí? ¿Y con quién más estuvimos? Y bueno, y mucho más no vimos. 20. Eran 20, pero los que realmente, digamos, pero no, con esto lo que planteo también es un poco, hay otros países que están pensando la inserción público-privada mucho más profundo que la nuestra. No es casualidad que las 5 grandes potencias agrícolas sean productores agropecuarios, las personas que están al frente, no es menor. Se los dejo como colorario de... Y el último temita, que es el que más me gusta, no está Gustavo Sevillano, está por ahí. Apenas asumo, les cuento como anécdota, apenas asumo, en febrero me llama una persona del Ministerio, Victoria Sorraquín, del Ministerio de Agroindustria, que es la encargada de toda la parte de educación en las escuelas que dependen del Ministerio. Mirando lo que eran las currículas y qué era lo que los chicos estudiaban y qué herramientas le estábamos dando a los chicos, me llama un día, realmente cuando lo vimos era paupérrimo el aporte que hacía el Estado en los conocimientos que le estábamos brindando en los manuales a los chicos. Y la verdad que en menos de 20 días hicimos 13 manuales, a la altura hoy uno es biotecnología, el otro es acuicultura, el otro pudimos poner los temas. Y pudimos generar un cambio en todo lo que significa la educación de la provincia de Buenos Aires, agrotécnica, que lo nombro a Gustavo porque tuvimos 15 años a través de Eduquea tratando de, ¿te acordás con los concursos y todo? Y bueno, en 20 días, desde el otro lado los cambios se producen. Ayer cuando vos contabas lo del aborto también, mi mujer rezaba y hacía... Y le digo, ¿por qué no vas a ver un senador? Le digo... Porque es así. Sí. Tenemos que pasar al otro, dar el otro paso. No es solo tu convicción, sino es la del otro. Y estaba todo el mundo, generando una actitud, pero hay otra más, que es salir y dar el paso. Hacerlo. Así que bueno, era lo que les quería comentar. Después con las preguntas charlamos más, porque la verdad que Peña nos sacaste de él. Pero bueno, gracias. A mí me sobraron unos minutitos. A mí me sobraron unos minutitos, voy a tratar de... Sí, ya te conozco. A ver, vos hablaste un poquito para de nada. No, lo que me quedé pensando, que cuando Peña nos convocó y demás, me dijo, no, qué sé yo, fíjate, a ver, estaría bueno que ustedes qué ven. Y yo digo, una de las primeras experiencias que tuve es que cómo nos ven a los funcionarios, sobre todo cuando no saben, cuando no te conocen, ¿no? Yo digo, sean conscientes que a través de un prejuicio, el trato, el respeto a las personas, y fue de mi primera salida pública, tuve una cruzada muy fuerte con un productor, porque me salió el cruce mal hablando de los políticos y los funcionarios, era mi primer día. Digo, bueno, listo, me puse el traje de funcionario y le devolví una. Pero la verdad que sin darnos cuenta, todo eso todos los días, no, esto es todo chorro, todo esto, todo lo otro, y se va generando y después digan, ¿y quién quiere ser funcionario si a todo el mundo lo tratan así? Porque las palabras van construyendo realidad.
Nada, eso como muestra en calor. Pero la verdad que piénsenlo, porque me parece que fue la primera sorpresa, que seguramente yo lo hacía, pero cuando me tocó del otro lado me di cuenta. Y también quiero rescatar, yo siempre digo que cuando uno mira mucho el futuro, también mira un poquito para atrás, porque el futuro está atrás. En esa curva que hicieron de los negocios, al primer innovador, nadie se acuerda del primer innovador. ¿Por qué? Porque le fue mal. Se fundió, ¿viste? Porque, Jorge sí, Romagnoli, ¿te acordás que pero le hubo preguntaban? gente que quizás tampoco le fue mal en este caso. Lo que pasa es que no estaban tan acompañados o socialmente no éramos tan conscientes de eso. Y yo sé que entre todos ustedes hay gente que cuando no era piola ser funcionario, ex productor devenido en funcionario, fueron presidentes de los consorcios canaleros, intendentes, legisladores, presidentes de las cooperativas, y muchos de ustedes lo han sido, y muchos de ustedes que están acá quizás lo sean también. Entonces está bueno esto de compartirlo, comunicarlo, porque lo único que hacemos cuando suben 3 personas acá es ponerlo en valor. Y yo quiero rescatar que eso fue difícil, digamos, eso era difícil. Ahora por lo menos me pasa algo, che, Ricky, ¿cómo es esto? Aunque estés en otro partido, en otro color, pero eso me parece re importante, rescatar a las personas. Y una cosa que de las oportunidades, porque siempre nos vamos a la oportunidad de negocio, y en la planificación estratégica de 2025 de CREA, que nos ayudó a facilitar Sebastián Mendoza, que tiene nombre portugués, pero es boliviano, dijo, ¿qué es lo difícil de la oportunidad? ¿Verla? ¿Encontrarla? No. Hacerla tampoco, o sea, hacerla una vez, sabés lo que hay que hacer. Te endeudás, hay que pagar las cuentas, digamos. Pero, ¿qué es lo difícil? Hacer el esfuerzo de salir adelante. O sea, lo difícil de la oportunidad no es encontrarla ni verla. Todos saben que las cosas se pueden hacer. Es tener la determinación de hacer un esfuerzo plus pensando en el futuro, en el beneficio que va a haber en el futuro. ¿Y qué es lo que muchas veces veo en las oportunidades que ustedes describieron? Que el que puede está cómodo y no quiere, y el que quiere por ahí no tiene los recursos y no puede. Y ahí es donde creo que el verdadero desafío está, si no tengo ganas de esforzarme, tenemos que tener la obligación de generar oportunidades para los demás. Y eso también está en la planificación. Capaz como hace menos que me fui de ACREA, todavía estoy un poquito más verde y amarillo para abajo, pero digo, el verdadero desafío está en poder generar oportunidades, y eso está en la planificación estratégica de nuestro movimiento. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué querés una oportunidad? Para que te vaya bien. La mayoría del 30% que no tiene trabajo y la está pasando mal, que son otra cultura, tienen otra raza, otra especie, otra nada. Por ahí mucha de esa gente, yo estoy seguro que si les damos una oportunidad, van a salir adelante y van a hacer lo que hay que hacer. Y van a tener mucho más ganas de salir adelante que recibir una bolsa todos los lunes, o los martes, o el día que se los quieran repartir. Entonces, el tema de las oportunidades es decidirte a hacer el esfuerzo a hacerlas. Todo lo que existe se puede vender en el mundo. El tema es hacerlo bien y la oportunidad la vas a encontrar. Mirando hacia adentro, los maniceros, el clúster manicero. Yo sé que hay un tema, sobre todo en la región centro, con los campos arenosos y toda la historia, y menos mal que no estamos en Apresid. Pero digo, ¿cómo salieron adelante? O la empresa Uranga, que con el pochoclo, ahora los ves en grandes, qué sé yo, pero ¿qué hicieron? Invirtieron $20.000 con una valija, ¿y qué llevaban adentro? No llevaban los $20.000, era el pasaje y la estadía, y llevaron una valijita con folletos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Estamos cómodos. La oportunidad es eso, es hacer el esfuerzo plus que nadie quiere hacer. Cuando vos ves, ¿cuándo las cosas son baratas? Cuando nadie tiene guita. ¿Y quién las agarra? El que hace el esfuerzo de endeudarse, de jugarse, de buscarle la vuelta, de pedirla, no sé, digo, para las oportunidades, para que se materialicen, hay que estar dispuesto a hacer el esfuerzo. Y quizás el que está cómodo no tiene ganas de hacer el esfuerzo, y el que puede, y el que no, digamos, el que necesita capturarla, no le estamos dando los medios. Capaz que en lugar de salir a vender, no sé, busquémosle la vuelta para que la gente tenga los medios. Y me parece que todo esto sirve en la medida que ustedes también lo mencionaron, es que haya trabajo.
Y en un lugar como la Argentina, que no somos 2.000 millones, si el trabajo no tiene la productividad de cada hora de la gente que trabaja, no genera algo de valor, no vamos a generar trabajo. Porque en China es más fácil, cuando la gente gana 2, 5 dólares por mes, generar trabajo con manufactura de poco valor, pero los celulares se fabrican en China y no en Estados Unidos por esa ecuación de hora, de cuál es el valor que genera esa hora. Entonces yo creo que ese también es nuestro desafío, es que tenemos que generar trabajo y no cualquier tipo de trabajo. Y creo que tenemos que partir de nuestras ventajas competitivas. Hay un paralelismo con lo que vieron era conceptual de las empresas, pero yo creo que del congreso pasado, del Createc, lo que me llevo como concepto, ¿se acuerdan de la charla 440? Y bueno, tenés que ir construyendo capas, como la información, como capas de información, capas de estrategia y salir a vender. Si lo hacemos bien, ¿por qué no te lo van a comprar? Y después otro paradigma que hay con las oportunidades, que las oportunidades están en China. Para algunas cosas están en China. Yo tuve la suerte de estar por el G20 el año anterior, cuando el G20 se hizo en China, y la verdad que hay algunas cosas que son para China y otras que no nos conviene ir a China. Porque en definitiva, uno lo mira conceptualmente, ¿y quién exporta? Exporta una empresa, exporta una pyme. ¿Cuál es la que genera trabajo? La pyme. Tiene que haber empresas grandes y chicas. Si hay solos grandes no sirve, si hay solo chicas no entras a ningún lado. Necesitas la convivencia de las dos. Entonces, ¿qué es lo que vi, sobre todo con Marisa Birchen en esas charlas que tuve la oportunidad de charlar? Me dice, mirá, cualquier país, por chico que sea, es capaz de comprar toda la producción de un montón de empresas juntas. Entonces, olvídense solo del paradigma. Está China para algunas cosas y después, para las pymes, está todo otro montón de países chicos que te pueden comprar todo lo que vos produzcas, vos, tu vecino y demás, y te podés aliar para exportar, y encima los países menos poderosos tienen menos barreras. Entonces ahí también hay muchas oportunidades. Pero a veces me pregunto, bueno, ¿de quién? ¿De alguno que está en esta sala? ¿De los empresarios que están dónde? Digamos, a mí me cuesta a veces, o cuando me toca trabajar, siempre miro y digo, ¿quién será? Aquel, porque hay que bajarlo a tierra y ponerle nombre y apellido. ¿Quiénes van a ser? Es un proceso. Me parece que está buenísimo que se construya la visión, pero después pareciera que es otro el que le toca. Si no, hay que participar. Es difícil decir que no cuando te la pasás diciendo y después te llaman por teléfono, che, ¿querés dar una mano? Entonces, ¿y a quién entonces? Si te la pasás quejándote, que son todos estos, que son todo lo aquello, y cuando te llaman por teléfono decís que no, complicado. Pero bueno, yo creo que, volviendo a las oportunidades, ese concepto de oportunidad de hacer el esfuerzo, creo que las oportunidades no hay que masificar, y todo lo que se fabrica, alguien gana plata con eso, y alguien trabaja. Digamos, no es que no se puede, todo se puede, hay que buscar dónde. No hay un solo país, no existe el mejor país para vender las cosas. El 99% de la población del mundo no está en Argentina, el 99% del PBI del mundo no está en Argentina. Entonces, si queremos vivir bien, no nos vendamos entre nosotros, hay un 99% afuera. Creo que esa es una visión que hay que, por lo menos, consolidar más socialmente, no partidariamente. La sociedad tiene que estar convencida de eso, que la Argentina no puede vivir de los argentinos, tiene que vivir del 99 y pico que está afuera. Y en un intercambio fluido. Vender lo que hacemos bien, comprar lo que no hacemos bien. Y creo que, por último, también ustedes hablaron muchísimo del tema de la organización. Creo que a eso te referís cuando decís que hay una innovación organizacional. Y me gustaría por ahí que algo que compartan ustedes también, que estuvimos hablando, que en el fondo creo que la Argentina no tiene un problema económico, no tiene un problema político, no tiene un problema de recursos naturales, tiene un problema cultural. No es un problema, o capaz que para estar mejor tendríamos que evolucionar culturalmente. No es que estamos mal, entre todos los países del mundo no estamos ni arriba ni abajo del todo, hay países que están peores, pero digo, si queremos subir de liga, la evolución no es financiera, no es económica, no es productiva, no es de recursos naturales, es de cultura, y la cultura es un conjunto de valores que nos guían las acciones cuando no nos están controlando. Por eso es tan importante tu rol, y me parece que también, si uno mira para adentro, hay algunas evidencias de algunas
comportamientos que están buenos también seguir mejorándolos y adaptándolos, que a veces se resumen en frases, que hace un tiempo que no las escucho, que son como la filosofía del dar, el pacto de caballeros, que ninguna meta es definitiva y que lo importante es tener un sentido traducido en una mentalidad. Anota, Ricky. Mierda. Peña, ¿me dejás? Quiero un bocadillo. No, quería contarles... Espera, ¿va a haber preguntas? ¿Cómo hacemos? ¿O seguimos así? Siempre. Entonces seguimos como queremos. No, quería contarles, el año pasado tuve la suerte, organizamos con 7 productores, invitamos a 7 intendentes del oeste de la provincia de Buenos Aires y del este de La Pampa, y nos fuimos a Estados Unidos desde un lunes a la mañana hasta un viernes a la tarde. No pasamos por Miami, desembarcamos directamente en San Luis y nos dedicamos a ver cómo era la administración pública en Estados Unidos, digamos, en situaciones de ruralidad como la nuestra. Visitamos condados de 4.000 habitantes hasta 20.000. Y viendo en los distintos lugares, con los intendentes interactuando, estando. Y la verdad me sorprendió muchísimo cómo tienen armado su sistema y un par de conceptos que me parece que es para estudiarlo. Ellos tienen un mayor que es el que les administra, es un administrador que es profesional, que es independiente de los partidos, independiente muchas veces de los intendentes. Y lo llaman a concurso. Él concursa y, digamos, gana, cambia de cosas y gana muy bien. Y de todos los intendentes que vimos, salvo uno, era toda gente que le estaba devolviendo a la comunidad un tiempo. Cobraba $1.000 por mes, eran gente que le había ido muy bien en sus empresas, en sus negocios. Mucha gente en Estados Unidos hay mucha movilidad, mucha gente hace muy buenos negocios 15, 20 años, después vende sus compañías y se dedica a la filantropía Pero es impresionante ver cómo vuelve la parte privada a la parte pública, pero no solo con dinero, sino con tiempo. Y sobre todo el de ¿cómo se llamaba un pueblito que había ahí? Un personaje de estos había descubierto un desarrollo inmobiliario, se había llenado, era millonario. Y digo, ¿qué haces acá? Dice, no, yo le devuelvo a mi comunidad. Acá nací, acá viví y la quiero dejar un poco mejor. Porque la verdad que no te cerraba, ¿viste? Ese tipo ahí. Pero me pareció, y bueno, ahora por suerte Acrea tomó la iniciativa, creo que este año fueron 2 ya, y se los comento porque vale la pena dedicarle una semana a nuestros intendentes, llevarlos, que vean una realidad distinta. Ahora cuando me preguntaban qué perfil invitarías, y le digo, mira, tratá de que sean jóvenes, porque los intendentes grandes, la verdad que les cuesta mucho, es tan distinto el cambio, y es tan la lógica de cómo ellos gestionan con respecto a la nuestra es absolutamente distinta. Ellos tienen un enorme presupuesto, el 40 o el 50% es inversiones, por eso está como están los pueblos, y una mínima infraestructura digamos, burocrática, mínima. Que el 50% de eso es bomberos y policía. Y la parte, digamos, administrativa son 10 o 15 personas, cuando acá eran 1 o 2 ceros más. Nosotros teníamos municipios que eran 2 ceros más en la parte administrativa que los de ellos. Pero bueno, se los comento como idea de cómo otros países miran distinto la parte, digamos, administrativa. Hay que digitalizarlo también. ¿Cómo? Hay que digitalizar también la administración pública. Sí, ni hablar. Puedo dar un curso. Bueno. ¿Y Fer? Está bueno porque no le anda el micrófono. Hola, ¿me escuchan bien? No, pero Fernando. Tranquilo. Bueno, hay muchas preguntas, motivo por el cual le vamos a pedir que sean los más sintéticos posibles para poderlas hacer casi todas, o muchas, ¿no es cierto? Entonces que sean concretos y concisos en la respuesta. La primera es para Ricardo Negri y es la siguiente. ¿Qué acciones concretas está realizando usted en su gestión para desburocratizar el SENASA? Bueno, gracias. No había hablado nada de la gestión. A ver, hace 163 días hábiles que soy feliz presidente del SENASA. La pregunta es, ¿qué rayos estás haciendo para desburocratizar el SENASA? Esa es la decodificación. ¿Sí? Esa es la interpretación. ¿Eh? No, ninguno, ya está.
Ya está, ya hice todo lo que hay que hacer. Ahora hay que recambiar, pero 160 y pico días hábiles, 163 días hábiles, me parece que estoy a cargo de SENASA. A ver, están percibiendo la primera oleada de cambios de desburocratización, porque la desburocratización implica un cambio en la sistematización interna de las organizaciones públicas. Sin Sarasa, concreto, había 1.790, cuando me hice cargo de SENASA había 1.790 aranceles distintos, había hasta 5 aranceles por hacer lo mismo, hoy hay 301, había 188 registros distintos, hoy hay 102 y a fin de septiembre van a quedar 45. Había 3.600 normas que regían el vínculo entre el SENASA y nuestros administrados. 1.500 eran correcciones de las anteriores. Para que se dé una idea, me tocó dar de baja una norma de 1897. Repito, Guardala, por si quedó... Guardala. ¿Eh? Sí, sí, 1897, no 1987. De 3.600 dejamos 1.650, casi 1.700 y vamos a ir a 762. Había más de 200 y pico de trámites distintos dentro de SENASA, los vamos bajando, vamos a quedar alrededor de 60, 65 trámites. El vínculo más fuerte con ustedes, los DTEs. Los DTEs, me hice cargo con 6% de los DTEs bovinos por autogestión. Terminé julio con 44% de los DTEs bovinos por autogestión. Anteayer, ayer no me fijé porque estaba en coso y no me podía conectar. Anteayer cerramos en 46.4% de los DTEs bovinos para autogestión. Sacar una guía era un parto, ¿sí? Hoy es medio parto, ¿sí? Y si Dios quiere y logro buenos acuerdos con las provincias, va a ser 100% por autogestión. Y si puedo, va a ser una declaración jurada, ¿sí? Y así todo. Y eso me da más transparencia y eso les libera tiempo a ustedes, pero también libera tiempo interno, ¿eh? Obviamente la resistencia al cambio es feroz en los que los atienden ustedes, porque saben perfectamente sacar guías y saben lo que hay que hacer. Y ahí los necesito a ustedes, digamos. ¿Por qué? Porque no se van a quedar sin laburo. Les tengo que pedir 1000 cosas más. No puede ser que tengamos 400 casos de triquinosis hoy en alguno de nuestros pueblos, en alguna de nuestras provincias, para que nadie se ofenda, ¿sí? Y que no pase nada. Me da vergüenza que algunos departamentos productivos tengan 56 terneros cada 100 vacas en la región pampeana, porque esas vacas hacen turismo, esas vacas no generan empleo, esas vacas no generan flujo. Con lo cual, miren toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Desburocratización para ustedes, sistematización para nosotros adentro. Sí, ya lo vi. Pero me están haciendo el boludo. Bueno, esta pregunta es para Juan. La pregunta sería, ¿qué mensaje o soporte se puede dar desde el INTA o desde el gobierno hacia los productores ante declaraciones e incluso sentencias de funcionarios judiciales prohibiendo herbicidas autorizados de uso masivo en nuestro tipo de producción? ¿Qué pregunta? Sí, a ver, hace, ¿cuánto? Hubo 2 semanas, los 4 ministerios, Salud, Ambiente, el Ministerio, el nuestro, Agroindustria y Ciencia y Técnica generaron un documento. CFA. Las provincias. Sí, generaron un documento que genera el marco, que sería el marco de referencia. El tema que es un tema provincial, es una jurisdicción provincial. Desde Nación no podemos generar, una ley de aplicación en una provincia. Sí, hacer un marco. Y ese marco, que la verdad que costoso, fueron 90 días de arduo trabajo y ardua educación, sobre todo con ambiente. Les aseguro que no es fácil, hay gente ahí adentro con una visión muy distinta a la de la producción, pero hemos logrado un muy buen diálogo, hemos avanzado muchísimo y ahora necesitamos de todos ustedes que se metan en la página y opinen.
porque hay una consulta pública que dura un mes y en esa consulta pública hay gente que está trabajando mucho que no somos nosotros. No sé si soy claro. Hay infinidad de agrupaciones ambientalistas que están generando y haciendo los trabajos que tienen que hacer. Y desde la parte productiva nos seguimos quejando, pero no estamos aportando para tratar de tener una balanza, porque hay un día que esa exposición pública se va a hacer pública y si hay 2.000 documentos de un lado y 200 del otro, se nos va a complejizar después para llevarlo adelante en el futuro. Pero bueno, estamos en ese proceso. Y el resto es mucho trabajo interno de convencimiento, es un tema muy complejo y estamos tratando de hacer lo que se puede desde el lugar que se puede, pero no es fácil, es un tema mundial, con distintas realidades y problemáticas, pero bueno, hay que trabajarlo. ¿Querés agregar algo de CFA, Fran, sobre esto? Sí. No. Era que era también parte, que era Sí. que le daba más peso a este documento el hecho que haya sido apoyado y consensuado por Sí. digamos, con un representante que trabajaba por todas las provincias. Por las provincias. Por todos los ministros de agroindustria de las provincias y por todos los ministros de ambiente de las De las provincias. había un representante en esta... Agricultura y en esa ambiente, y en la medida que por ahí Nación ponga el marco, si las provincias acompañan es más fácil. Es porque mucho más fácil. Porque son las que están en el territorio y son las que tienen el poder de policía y la incumbencia. La siguiente pregunta es para Francisco. Les paso el link después para que entren. ¿Qué oportunidad va a dar el gobierno de Córdoba en conjunto con Agroindustria para aquellos productores que decidan hacer el esfuerzo de invertir para crecer en su actividad, ya sea a través de una línea de financiación, tasas o créditos? ¿Me puedes repetir? ¿Qué oportunidad va a dar el gobierno de Córdoba y conjuntamente con Agroindustria para aquellos productores que decidan invertir en la producción? La pregunta va hacia las líneas de créditos y las tasas de esos mismos. Sí, quizás la palabra producción es un poco amplia, porque, digamos, si vos decidís sembrar más, nada, por ahí va a haber, hay asistencia para casos catastróficos. Sí hay promociones industriales para la elaboración. Y por ahí hay más asistencia para productores chicos, sobre todo para las sequías o las inundaciones y los casos de emergencia. De todos modos, para cualquier tipo de inversión, la provincia de Córdoba es chica en cuanto a todo, cantidad de gente, dimensiones, por ahí tiene muchos pueblos, pero cualquier cosa que sea puntual, que no esté contemplado dentro de de una definición más global, siempre se escucha y siempre se atiende. Yo eso sí lo he visto, atender gente con inquietudes que va al ministerio, o al ministerio que estoy yo, o al ministerio de Industria, y se trabaja. Y de hecho, como el ministerio que yo estoy es de ganadería, agricultura y ganadería y no de agroindustria, de hecho funcionan, siempre hacen reuniones conjuntas, hacen como una especie de gabinete que se llama Gabinete Productivo, que está Ciencia y Técnica, Industria y Agricultura y Ganadería. Pero creo que el problema que estamos teniendo ahora, porque si créditos subsidiados con una tasa del 45, ¿qué te pueden subsidiar? Digamos? Hay un problema que hay que solucionar de fondo. Me parece que no sé si pasa tanto por ahí y si es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero me parece que, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero por ahí lo que decías relacionado a no, por favor no lo tomen a mal, pero cada vez que voy a esas reuniones de competitividad, las ideas empiezan por pedidos de subsidio. Digo, en un país como el nuestro, donde el rol de la agroindustria o del campo es aportar a la sociedad, me cuesta creer que le vayan a dar. No digo que esté bien o esté mal, no estoy haciendo un juicio de valor, digo, si en un país donde el campo, por el lugar, por cómo estamos, y esto es diagnóstico, no es sin juicio de valor, es como cuando piden que subsidien el seguro multirriesgo. Digamos, si es una actividad que pone y viene de una cultura y generó toda una discusión aún dentro del gobierno, si había que sacarle o no retenciones,
ir a pedirle a esa gente que está pensando así que te dé algo, me parece que es errarle en la estrategia. No digo que esté bien o que está mal que haya que poner subsidios, sacar lo que yo. Lo que digo es que me parece que la estrategia no es la que va a convencer a esa mentalidad que te está recibiendo. ¿Sí? Bueno, para Ricardo, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se está trabajando el tema con respecto a transparentar el mercado de comercialización de carnes? Es difícil contestar eso en 2 minutos o 3. ¿Sí? Bueno, 4. A ver, desde diciembre del 2015 estamos haciendo un esfuerzo muy grande en esto, no solo SENASA, sino todo el gobierno federal, y no solo en la cadena de la carne, sino en todas. La situación más crítica de todas nuestras cadenas no es la falta de financiamiento, no es la falta de ideas, es la falta de transparencia y la falta de, dentro de esa transparencia, la falta de blanco. ¿Sí? Y la cadena de la carne no es ajena a esto. Así que lo que estamos siguiendo es un plan metodológico que empezamos en enero del 2016 para transparentar la cadena de ganados y carnes. Y transparentar la cadena de ganados y carnes es casi una cosa de locos en la Argentina, pero estamos logrando cosas que parecían de la Argentina de año verde. Que 39 frigoríficos provinciales de la provincia de Buenos Aires, con todas las informalidades que quieran, pasen a ser de tráfico federal o un estándar único en el 2018, que es lo que está pasando ahora, parecía un imposible, pero es verdad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Un montón de cosas, teniendo tableros de control, teniendo información, haciendo fiscalizaciones cruzadas, acompañando a las provincias en el camino de aprender y tener un estándar único. Cruzando los DTEs, cruzando la información que nosotros tenemos con lo de la AFIP, con la de la aduana, ¿sí? Para empezar a encontrar las diferencias. Por ahí llegan algunas cartitas que no les gusta de diferencia de inventario, ¿sí? Pero estamos cruzando la información y lo podemos hacer, y de manera legal. ¿Y qué estamos haciendo todos los días? En tratar de estar un poquito mejor y entendiendo claramente que si hacemos cumplir la ley a rajatablas del día 1, hay un montón de gente que se queda afuera, con lo cual en eso el proceso es muy gradual de cómo lo hacemos, para que tenga el menor impacto social posible, pero el mayor impacto de trascendencia e institucionalidad posible. En concreto, ¿qué estamos haciendo? Primero blanqueando del primer eslabón al frigorífico, después del frigorífico internamente dentro de la cadena, achicar el achique, las cámaras, las balanzas, todo un solo sistema de información, de ahí hacia los centros de distribución y hacia adelante. Y lo más importante que estamos haciendo es laburando muchísimo para abrir exportaciones. Todas las cadenas que tienen más exportaciones son más transparentes. ¿Por qué? Porque nos controlan otros y no nos podemos engañar. Y no nos mentimos a nosotros mismos, no le mentimos al vecino. Entonces, no es solamente la cadena de las carnes, la cadena del, la lechuga, las hortalizas son las peores de todas. ¿Sí? ¿Y cuáles son las mejores de todas? Las que más tienen exportación. Así que el camino es fácil con respecto a eso. Estamos haciendo muchas de esas cosas. Hagan las cosas bien. Por eso les dije que tienen una oportunidad en hacer las cosas bien. La pregunta mía es para Juan. Hablaron algo, pero la pregunta es concretamente a vos. ¿Qué te llevó a involucrarte en la actividad pública y qué impacto está teniendo sobre tu empresa al tener que dedicar tanto tiempo a lo público? Si armaste equipo de trabajo y cómo lo generaste. Qué pregunta. Si querés, la palabra sería la inconsciencia. La verdad que no era consciente de dónde me metía, pero estoy muy contento de donde estoy. Y los 2 o 3 primeros meses, la verdad que no dormía, porque es un mundo nuevo en todo sentido y con todas las complejidades que tiene la administración pública, y en un momento no fácil, ¿no? Porque estamos viviendo un momento complejo.
Con respecto a la empresa y a la familia, yo, digamos, no soy más productor, o voy un sábado cada 2 meses, más o menos. Pero bueno, tengo una familia que me banca, un hermano que se hizo cargo de un montón de cosas, un equipo que está, y más o menos estamos, más o menos. La verdad que tampoco fue algo pensado, fue muy violento, me llaman un martes, y el jueves ya estaba laburando, o sea que no tuve un proceso de 1 mes o 2 para poder gestionar o para poder armar, pero bueno, pero más o menos está funcionando. Y digamos, casi te diría que, no sé si no tiene más complejidad la parte familiar, porque ahí también los tiempos y las agendas son muy complejas y genera, digamos, tensiones que yo pensé que en Acrea eran muchas, acá son más todavía, ¿no? Sobre todo de calidad, pues llegás muy cansado y la verdad que ¿viste? Muchas veces no estás para escucharlo. No escuchás, estás harto, ¿viste? Todo el día con problemas, con cosas, llegás a tu casa y que te pasa esto, que el otro, que retalo el otro, ¿viste? No, basta, no doy más. Esa es un poco la parte más, si querés, más compleja. La parte empresaria, qué sé yo, más o menos va. ¿Viste? No. Pero me parece que soy un convencido que esto va, y aparte que es corto, yo no estoy haciendo una carrera política ni nada que. Entonces es un tiempo acotado que le dedico y hago lo que puedo y lo interesante sería armar los equipos para que esto continúe en varios procesos. Pero también ahí no es como Acrea. Vos no podés armar los equipos si no tenés un futuro político. Acá no es lo mismo. En Acrea nosotros veníamos armando y veníamos construyendo muchas cosas que sabíamos que los próximos 4 o 6 años de alguna manera estaban construidos. Acá en diciembre del año que viene, o vamos para un lado o vamos para el otro, ¿viste? No hay mucha vuelta. Y eso hay que decirlo, me parece que es importante. Entonces también es difícil armar esos equipos, sobre todo con gente que no tiene la libertad que tengo de seguir o no seguir. Hay gente que cambia su vida si sigue o se inserta y deja cosas que es más complejo, ¿no? Y en eso motivarlos a dar el paso es más difícil porque en 1 año y medio hay que ver dónde estamos. Pero es un tema interesante para charlar porque me parece que es algo que tenemos que construir a futuro y ponerle mucho más cabeza de lo que le pusimos los últimos años. Para Ricardo, se ha notado que mucho esfuerzo para conseguir nuevos mercados en el tema de carnes y con buenos resultados. Pero no se ve lo mismo en el tema de lácteos. ¿En temas de? Lácteos, de exportación de leche, o sus derivados, ¿no? La verdad que no estoy de acuerdo. A ver, después el que hizo la pregunta, después charlemos un ratito, pero la verdad que el crecimiento... Se volvió a abrir Brasil con muchísimo volumen y muy específico. Estamos trabajando con México, que se volvió a abrir. A ver, el único mercado grande que se nos cerró es Venezuela, pero tenemos muchos más mercados abiertos que antes y para muchos otros productos. Nada, charlemos después un ratito de qué es lo que nos falta, porque está bueno, digamos, ¿no? Y con respecto a apertura de mercados, en breve va a aparecer, ya está la resolución y todo, en la página del Ministerio, en la Secretaría de Mercados de Marisa Bircher, una fichita para que el Ministerio pueda priorizar qué mercados abrir. Porque yo como responsable de SENASA hoy tengo más de 600 negociaciones bilaterales de términos sanitarios. Con un presupuesto obviamente restringido, la priorización es clave. Así que hay una matriz de priorización y además cada uno va a poder decir, che, quiero que abran este mercado para este producto, para esto, y que sea un documento público, no un documento privado. Porque hasta ahora, en realidad hasta el año pasado, el que primero gritaba, abrían mercados. Entonces yo tengo negociaciones con países, y ya negociaciones lanzadas, con países que sé que nunca vamos a exportar nada, que no sabes la frustración que te genera. Pero el de la leche después charlemos. Bueno, Francisco, usando tus palabras, muy sabias por cierto, dado que las personas no se perpetúan, ¿estás pensando cómo formar a alguien para cuando vos ya no estés? Lo bueno es que ese día no va a ser mi problema.
No, muchachos, no. No es así. ¿La agarro yo? No estoy pensando en formar, creo que es como condicionar. Si uno dice, yo te formo para que vos me sigas, es duro. Qué sé yo, uno se quiere sentir parte de la formación de otros porque te realizás en ellos. Y a veces es difícil porque hasta qué punto sos generoso y hasta qué punto sos egoísta. ¿Viste qué lindo que me salió? ¿Viste? Qué sé yo. Es difícil. Es una pregunta difícil, así tan direccionada, ¿no? A uno siempre le gustaría que las cosas que hace trasciendan. Ahora, una vez tuve una experiencia de que me pareció piola de trascendencia, y creo que se puede trascender de distintas maneras, ¿no? Se puede trascender, a lo mejor, qué sé yo, los artistas trascienden por sus obras, la gente que hace negocios trascienden por la empresa que generan, y a veces también uno puede trascender por lo que hace, y la manera de trascender quizás puede ser con la obra o en la memoria de otros. Una vez, qué sé yo, me pasó que mi abuelo era médico y yo ni siquiera lo conocí. Cuando yo nací, mi abuelo ya había muerto y ya estaba casado, tipo 30 años. Una mujer que vino a poner unas cortinas a casa, sacó de su billetera un aviso fúnebre de mi abuelo y me lo regaló porque me dijo que ella lo quería mucho. Entonces, qué sé yo, formar para que sigan, me parece que, qué sé yo, fue una manera de decirme algo no habiéndolo conocido, ¿no? Y entonces ahí es donde me da vuelta eso de la trascendencia, si estoy formando para el futuro o no, entonces no lo tengo tan claro. Lo único que les puedo contar es esto que me pasó, porque es más difícil explicarlo con palabras. Pero, a ver, perdón, en política vos no ponés tu sucesor en estos lugares. Ni en la empresa. ¿Eh? Ni en la empresa. Bueno, en la empresa a lo mejor sí, pero... Tenés más probabilidades en la empresa que en No, porque política. si vos lo ponés, en definitiva estás vos. Sí, a ver. La formación... Cuando vos no estás más, ese sí sigue por peso propio, y si no lo cambian. Sí, a Entonces ver, no lo puse. O sea, la formación no es para que te suceda, la formación es para que sea. Claro. La formación es para que sea mucho más de lo que piense que podía ser. Ese es el desafío más grande cuando nos toca formar. Y no pasa con un joven, pasa con el de al lado tuyo o con el más grande que vos y con el de otra institución. El proceso es cómo yo le puedo agregar a este tipo algo que yo en su laburo le haya generado una marca que lo haga ser mejor. yo por ahí a lo mejor me fui para el pasto con la respuesta. Muy rojo, quizás, Cambiado, loco, ustedes no. nadie va a creer que mi perfil es totalmente Sí, azul. yo no te lo... Estás desconocido. ¿Sos vos, seguro? ¿Viste? Que no soy Francisco. No, lo que sí, por supuesto, lo que me planteo, como en cualquier cosa que encaro, es, tengo objetivos personales de aporte. Es decir, bueno, ¿qué me gustaría? Ya que voy ahí, o a una empresa, o a un negocio, o a un espacio público, ¿y qué me planteo? 2 o 3 cosas para poder focalizar, porque siempre lo difícil es cuando vos tenés 10.000 cosas, que las 10.000, 9.000 podrías hacer, tenés los recursos para hacer, te encantaría hacer y te sentirías bien haciéndolas. Ahora, las 9.000 no vas a poder hacer, si te focalizás en 3, trata de que sean interesantes, porque mucho más de eso es difícil lograr. Digo, no objetivos chiquititos, pero digo, 3 cosas, como en las instituciones o como en o como en las empresas. Tenés que tener 3 grandes guías, y eso también lo vimos una vez de un político que no era muy piola, a lo mejor en lo personal, capaz que ahora no puede estar caminando tan libremente, pero lo tenía claro. Dice, los gobiernos caen cuando no sostienen los ejes que los llevó al poder. Si vos llegaste al poder por transparencia, por ser honesto, cuando te enganchan y fallaste a tus principios, que son 2 o 3 y no muchos más los que conducen un país, un estado, una CREA o una empresa, ahí se desmorona. Para Ricardo, ¿se está muy lejos de llegar a un acuerdo con respecto a la ley de semillas? Estoy en Senasa. No. Sí, estamos muy cerquita.
Faltan 2 o 3 votos de diputados en comisión para un acuerdo en una ley de semillas. A ver, ya como gobierno hicimos todo lo que podíamos hacer desde la reglamentación, desde generar un proyecto de ley, desde consensuar un proyecto de ley con la mayor cantidad de actores posibles. Estuvimos muy cerquita también en el 2016 y se nos escapó de las manos, pero así de chiquitito, pero de nuevo estamos en esa situación que hoy depende, se van a reír, pero depende mucho más de ustedes que de nosotros, porque hoy está en el Honorable Congreso de la Nación, en la Comisión de Agricultura, donde faltan, creo que son 2, no sé si son 2 o 3. Hoy la ley de semillas depende de que determinadas provincias, los productores de determinadas provincias, economías regionales, hagan los deberes y convenzcan a muy pocos de la necesidad que hay de tener una ley de semillas. El resto está todo hecho. Hay un consenso entre las gremiales, con algunos disensos, hay un consenso con ASA, hay un consenso con la parte exportadora, pero bueno, faltan 3 o 4 diputados que depende de eso, depende de que determinadas provincias, con las necesidades que tienen, se pongan los pantalones. ¿Puedo agregar algo? Me parece que el momento es ahora. Sí. Porque la tendencia normalmente es a quejarse cuando la ley no te gusta y cambiar una ley es muy difícil. Entonces el momento crítico es cuando se está escribiendo, cuando se está discutiendo. Y uno siempre apunta al Ejecutivo y la clave es el Legislativo. El Ejecutivo es clave para instrumentar la ley, no para redactarla. Y lo que te marca la cancha son los principios. Entonces, nosotros siempre salimos a quejarnos y la corremos de atrás. Digamos, si querés tener una mirada estratégica, nosotros tendemos capaz que somos muy presidencialistas y muy verticalistas, en lo que vos hablabas de República, ¿no? Volviendo a la República. Querés ir a hablar con el comisario, ¿viste? El comisario después la instrumenta, pero el que la escribe y el que está en el horno, son los legisladores, y hay que ver si uno pudiera tener un vínculo y además ir a convencerlos ahora. Te decía, ahora que venís por la ley de semillas, creés que siempre ven una intencionalidad. Si uno tuviera un vínculo y hubiera generado confianza, ahora que sale este tema, ya que tenés el vínculo y la confianza y el respeto, la velocidad para salir esto sería mucho más grande, y no por una cuestión de altruismo, sería un negocio espectacular para todos. Digo, ¿por qué De Calvo, Pioneer no son argentinos? Bueno, no es solamente, uno mira siempre para adentro, decir, no, pues yo quiero la semilla para yo, la soja, yo, pero también si hubiera una empresa como Pioneer, que en Estados Unidos, en su laboratorio, tiene trabajando a 2.000 doctorados en una misma nave, digamos, eso decime si no es valor agregado, decime si no es una oportunidad, digamos, pensar una empresa de genética que tenga estratégicamente, geopolíticamente, maneje la agricultura del mundo. Nosotros no manejamos la agricultura del mundo si los mejores tractores no son argentinos, la mejor genética no es argentina, entonces ¿qué somos? Un pasamanos. Digamos, también hay una mirada estratégica en eso. En eso el beneficiario de una ley, inmediato de una ley de semillas más grande es el INTA. Sí, que por ahí tiene los 1.000 científicos laburando en esas cosas y nunca lo ponemos en la agenda. Siempre lo pensamos desde, a ver, en qué me van a cagar, en vez de qué podemos construir. Por eso digo, dejémonos de buscar culpables, busquemos soluciones. El cambio cultural más fuerte que necesita la Argentina es ese. Muy bien. Les pido a los panelistas que no miren para acá porque les va a doler el cuello. Miren para el público. Y si ustedes nos hacen las preguntas. No, nosotros no, el público. Dale. Para Juan, hay algunas preguntas y algunas felicitaciones por el trabajo del INTA en el Pro Huerta. Queríamos que comentaras a ver qué hiciste en tu gestión con esta área y con toda esa infraestructura que tenía el INTA para atender muy pequeños productores y algo de agricultura urbana. A ver, el programa de Pro Huerta tiene 20 años más o menos de ejecución y depende del Ministerio de Acción Social, no depende del INTA. El INTA administra esos recursos y administra las acciones de esos recursos.
Lo que hicimos ahora fue coordinarlo con las provincias y priorizarlo, porque estaba muy disperso, sobre todo en actividades que era difícil chequear el nivel de impacto que tenían. Entonces lo que estamos tratando es de concentrarlo, de hacer menos cosas, pero de más potencia, y de tratar de generar un impacto un poco más, digamos, sustentable en el tiempo. Me parece que uno de los desafíos más grandes que tenemos con todo esto, y sobre todo con los municipios, es empezar a generar verdura fresca en municipios y no tener una cadena como la de hoy, que hace 400, 500 kilómetros un camión moviendo acelga que tiene 95% de agua y que cuando llega marchita. Hay una oportunidad muy grande de poder generar por lo menos una parte de la verdura y generar mano de obra con una sostenibilidad en el tiempo mayor que un asistencialismo con una semilla, con algo puntual que después se diluye en el tiempo y no perdura, que es el gran tema que tenemos con todo lo que significa agricultura familiar, es cómo pasar en una lógica de asistencialismo, una lógica de sacarlos de esa realidad y que aspiren a tener digamos, un grado de ingresos que les permita estar en otro plano. Es un poco, pero no es nada fácil, es un poco lo que estamos tratando. De nuevo para vos, Juan. Como has sido presidente de ACREA, nos gustaría que definas lo que planteó Ricardo, que el CREA tiene que favorecer este cambio cultural y construcción de la República. ¿Qué entendés vos que tendría que hacer el CREA para ayudar a ese cambio? A ver, sí, creo que tiene un camino para recorrer. Yo me acuerdo también de ese congreso en Mar del Plata que vino, que se citaba a ese filósofo judío Hillel, exacto, gracias Peña. Hillel decía, uno de los conceptos que él tenía es, si no yo, ¿quién? Entonces, empecemos por eso, si no ACREA, ¿quién? Si hoy miramos el espectro de organizaciones de agro que tengan la capacidad, el territorio y la capacidad digamos, de gestionar, de llevar adelante proyectos, hay muy pocas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ACREA en este cambio cultural y todo en este cambio? Tiene una responsabilidad. También tiene que tener o mantener sus principios digamos, de apartidismo, me parecen importantes porque estas tendencias van y vienen. Tenemos que seguir teniendo claramente nuestra política, pero sí de aporte. Tenemos que estar aportando desde un montón de lugares a un cambio institucional. Me parece que el gran desafío que nosotros tenemos que plantear hacia el futuro es pasar de servirnos del Estado a servir al Estado. Parece una pavada, pero es un mundo lo que significa. Y en ese concepto nosotros somos capaces, porque todos los cargos que nosotros ocupamos a CREA son todos para servir, no hay ningún cargo que se sirva. Entonces es una lógica que ya estamos acostumbrados, lo tenemos en nuestra génesis. Poder aportar algo sin esperar un beneficio es algo que hacemos siempre, que es totalmente distinto a cuando vos entras en el Estado. En el Estado, en la lógica es, o por un tema de construcción de poder y de ascenso, o por un tema de recursos. Pero es así, es una lógica muy perversa que se ha generado mucho tiempo, y ese cambio de lógica nosotros tenemos una capacidad enorme para poder aportar. Me parece que también tendríamos que trabajar un poco, creo que tenemos como dos perfiles donde podemos aportar. Los perfiles empresarios que tienen necesidades distintas de los perfiles técnicos, y con los dos perfiles tenemos que aportar. Por ejemplo, el aporte que está haciendo hoy el perfil técnico del Ministerio de Agricultura es igual, o el perfil empresario de la gente que hoy está, si no hubiese tenido un sostén de la parte técnica, no hubiese podido hacer un montón de cosas que hizo en estos meses. Y lo vivo diariamente esto, y lo digo con todo convencimiento porque, digamos, lo palpo mano a mano. Y esa gente se construyó en ACREA y hoy nos permite de alguna manera tener una visión y una geopolítica que si no, no sé si estaría. Y esa misma dupla que pasamos también necesita una contención distinta el día que no esté. Y ese tema hay que trabajarlo dentro del movimiento porque es algo nuevo. Lo planteamos el otro día con Ricky en un desayuno que hicimos con toda la comisión directiva de ACREA, que me parece que es uno de los temas que ACREA va a tener que madurar en los próximos años, de cómo sostiene esos dos perfiles de cambio y esos dos perfiles de aporte. ¿Fue claro, Juan? Quiero que sea más claro.
¿Sí? A ver, para mí construir República desde el movimiento CREA y desde la zona tiene que ver con varios pedidos. ¿Sí? La zona espero que, y crea, pero la zona particularmente quiero que genere, o espero que genere, dirigentes para entregar a la República y para el mundo. Tiene un tesoro que es la confianza, el método, esto de dar. El tesoro no sirve para nada si está guardado. No hay ningún tesoro en el mundo que sea valioso o sea percibido por valioso por estar guardados. Los tesoros hay que jugarlos, hay que mostrarlos. Y en eso, el proceso de formación de personas y de técnicos es un proceso lento. ¿Quiénes conocen a Juanchi? ¿Sí? Juanchi es un tesoro. Es el cerebro. ¿Sí? Si no fuera por Juanchi, tendríamos una cantidad de problemas que no se dan una idea. Y no se miden en plata, se miden en kilos de plata. Parafraseando algunos quilombos que tenemos en algunos cuadernos. Pone otro En ejemplo, bolsos, Ricky. en Pone otro, Ricky, gracias. A ver, y formar una persona como esa, y por suerte varias más, lleva tiempo, pero para ellos y para los técnicos es un riesgo enorme. Tenemos que buscar la forma de que un técnico del movimiento CREA puede jugarse por la República en un municipio, en una escuela, en donde sea, pero se pueda jugar los 4 años que le toque a morir todos los días, pero que pueda volver a su laburo. No saben la cantidad de buenos técnicos del movimiento CREA que me dijeron que no, a posiciones muy importantes, porque yo los entiendo. Y te decían que sí cuando lo invitabas a participar en algún lado y a la mañana siguiente, después de consultarlo con la almohada, no, porque el riesgo que yo asumo es muy alto. Porque el riesgo tiene que ver con nuestros hijos, con la educación, con un montón de cosas. Tenemos que buscar la forma de poder transmitir eso. ¿Por qué? Porque necesitamos una enorme cantidad de gente de lo público, con capacidades y con valores de liderar y de servir, que entiendan la capacidad de transformar que tienen. Y en la zona hay un montón, con lo cual los invito, y para mí es importantísimo este proceso de generar dirigentes técnicos y políticos para la República. Y hay muchos que lo han hecho, pero me encantaría que de cada grupo salgan 1, 2 o 3. A ver, ¿se acuerdan con los congresos cuando invitamos a los políticos? Bueno, el desafío que tenemos es ser políticos, animarnos a la cosa pública. Y no es ser, a ver, nosotros que estemos hoy acá y que estemos allá hace 9 años no es casualidad, como decía Fran, pero se puede hacer perfectamente, hay 1000 cosas para hacer por los demás, 1000 cosas para hacer. Y lo otro es que, a ver, el saber y el tener genera compromisos con los otros. Con lo cual el pedido es que se la jueguen, digamos, como empresarios, como técnicos, como padres de familia. Necesitamos jugárnoslas por los cambios de las cosas. Y no me importa el partido político, me importa por el jugarnos por nuestra comunidad desde ese punto de vista. Y cuando haya alguien que tenga ganas de jugársela y tenga ese potencial, como hoy decía Fran también, el que tiene ganas por ahí no tiene los recursos. Y la innovación institucional es ver cómo lo hacemos. Para que ese que tiene la capacidad, tiene las ganas, pero no tiene el seguro que tiene otro, pueda tenerlo. O sea, pedido concreto a la región es pónganselo en el plan de trabajo. En los CREAs pónganselo en el plan de trabajo. En la mesa de asesores tengan claro quiénes, si se necesita, pueden venir y sentarse acá en esto, agarrar fierros calientes. Hay que agarrar fierros calientes. Soy un experto. ¿Sí? No es difícil. No es difícil cuando tenés ganas, tenés capacidades y tenés un equipo que te banca. Y el movimiento CREA es eso. ¿Sí? Bueno. Háganlo.
pónganlo en el plan de trabajo. Hasta que no está en el plan de trabajo, no es real. Francisco, ¿Sí? Querían oportunidades, transformarlos en la realidad. Está retando. Francisco, ¿querés comentar algo más? ¿Eh? Yo Francisco. en menos de 10 segundos, creo. Me parece que si nosotros le damos sentido a lo que escribimos, podemos hacer ese cambio cultural. ¿Y qué es lo que escribimos? Que queremos ser empresas integradas en la comunidad. Si le damos sentido a eso, todo lo que estamos discutiendo genera un cambio cultural. Bueno, como Zona Centro le queremos agradecer profundamente que hayan sido parte de este congreso. Muchas gracias.